Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. La lectura breve de los laudes de hoy, que es la liturgia de las horas, las oraciones con los salmos que hace la Iglesia desde la mañana hasta la noche, bueno, es muy interesante, es un llamamiento que nos hace el primer Papa que tenemos que meditar porque veréis la riqueza tan grande que contiene. Fijaos, dice así: hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Si lo hacéis así, no fallaréis nunca, y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver lo que significa ahínco. Según el diccionario, ahínco es eficacia, empeño o diligencia grande con que se hace o solicita algo. Eficacia, empeño o diligencia grande. Pues esto es lo que nos dice el apóstol San Pedro, el primer papa que tenemos que hacer. Hermanos, poned es imperativo, es una orden que nos da el primer papa. Poned cada vez más ahínco, cada vez más empeño, ser más eficaces en tomaros en serio el llamamiento al que habéis sido llamados, en ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Es que tú que me escuchas, si eres un bautizado, eres un llamado, eres un elegido, has sido llamado y elegido. No valen aquí las excusas, como caen muchos en una falsa humildad. Es que yo soy poquita cosa, yo no soy nada. No, tú eres un llamado, un elegido, un bautizado para vivir como verdadero hijo de Dios. Tienes que vivir, lo que significa eso. ¿Qué significa haber sido llamado, haber sido elegido? Bueno, pues a dar testimonio de la verdad, a tomarte en serio la fe, para lo cual hay que empezar por renovar las promesas bautismales, renunciar a Satanás, a todas sus pompas, seducciones, engaños, mentiras, pecados, obras de las tinieblas. Esta es la primera parte. Para ratificar el llamamiento y la elección tienes que renunciar a Satanás. Eso lo primero, la renovación de las promesas bautismales, promesas. Dios te da la gracia de hacer unas promesas. Mediante su gracia podemos hacer unas promesas y luego nos damos cuenta cuáles son las promesas que Dios hace a todo aquel que se toma en serio ese llamamiento y esa elección para vivir como hijo de Dios. Y es que Bergoglio, el falso papa, lo que hace es diluir la filiación divina. Con eso de que todos son hijos de Dios, con eso de que todos los mete en el mismo saco, de decir que todos estamos en la comunión de los santos, lo cual es falso. También los herejes, los incrédulos, los ateos, los blasfemos, todos en la comunión de los santos según Bergoglio, lo cual es una gran mentira, obviamente. Pero ¿qué consigue con eso? Con decir que todos somos hijos de Dios cuando sabemos que hay hijos del diablo. Pues lo que consigue es diluir, como digo, falsificar la filiación divina, falsificar la grandeza de lo que significa ese llamamiento, esa elección para vivir como verdadero hijo de Dios. Entonces, cuando tú has sido llamado, cuando tú has sido elegido para vivir como hijo de Dios mediante el bautismo, tienes que tomarte en serio ese llamamiento y esa elección. Hay ciertos momentos en la vida de una persona en la cual tiene que hacer, o ella tiene que hacer, un parón y decir, vamos a ver, ¿yo creo o no creo? Si creo, ¿me tomo en serio o no me tomo en serio la fe? Si me la tomo en serio, pues tengo que ser coherente y tengo que dar prioridad a lo que significa esta elección, este llamamiento, a lo que significa vivir como hijo de Dios. Un hijo tiene que hacer caso a su padre, tiene que ser obediente, no puede hacer lo que le dé la gana, y más cuando ese padre es Dios, no es un padre humano cualquiera. Si ya con un padre humano hemos de ser obedientes o hemos de ser respetuosos, hemos de honrar a padre y madre, mucho más si el que te hace la elección y el llamamiento, que te ha dado la vida entre millones de oportunidades o de posibilidades, tú no eres una obra, un fruto del azar. Tú has venido a este mundo, has recibido un alma inmortal cuando fuiste concebido por tus padres, que fueron los instrumentos de Dios, los co-creadores, para que recibieras un alma inmortal, y a partir de ese momento, pudiendo haber millones de posibilidades, viniste a la vida, fuiste elegido, y Dios te llamó. Desde el seno materno, dice el profeta, fui elegido. Pues tú lo mismo, desde toda la eternidad, Dios te ha llamado, te ha elegido y te llama ¿para qué? Para que seas santo, para que seas santa, para que te tomes en serio su elección. Y ahora tú, tomándote en serio esa elección, poniendo cada vez más ahínco en ir ratificando ese llamamiento, elección, si lo haces así, fíjate qué promesa,
Si lo hacemos así, si vamos ganando cada día en tomarnos más en serio, poner más ahínco en responder debidamente ese llamamiento y elección, no fallaremos nunca. Nosotros, los seres humanos, si en algo nos caracterizamos, por algo nos caracterizamos es por fallar, por errar, por cometer errores. Sin embargo, aquí la promesa de la palabra de Dios es clara: no fallaréis nunca. No algunas veces sí, no, nunca. Es que cuando tú das el volante de tu vida, la conducción de tu vida a Dios y a su Espíritu Santo, no fallas. Es que el Señor no falla. Es que cuando tu vida no es tuya, sino que se la entregas al Señor, no fallaréis nunca. Por eso yo decía en un audio recientemente que no le puede salir nada mal a un santo. A un santo no le sale nada mal. A un santo nada le puede salir mal. Porque no es su vida, porque es la vida de Dios, porque no trabaja para sí, trabaja para Dios, porque el santo le pide a Dios que haga su obra santa en él, consciente de que nada es y nada puede, que es la nada más el pecado, pero que como quiere vivir para Dios, como quiere ser dócil a su Santo Espíritu y vivir para su causa, no para sí, trabaja para Dios. Entonces, ¿qué le va a poder salir mal? Nada, nada, solo en apariencia podrá tener fracasos aparentemente humanos, claro, pero él sabe que no son fracasos, él sabe que forma parte de la voluntad de Dios, siempre es lo mejor para él, lo que más le conviene, para él y para la causa de Dios, que incluye a los demás, incluye el plan de Dios. Por tanto, esto es lo que tenemos que pedir al Señor, esa gracia de vivir totalmente para Dios, como los santos, que Dios nos lo conceda. No puede fallar, no fallaréis nunca, es palabra de Dios, no fallaréis nunca, sí, claro, si previamente hacemos esto, poner cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección, sin excusas. Si cada vez tratamos de vivir más para Dios y no para ti, trabajar para el Señor y no para ti, pues es que no fallaréis nunca. Si es que es así, el santo no se equivoca nunca, no se equivoca porque su vida ya no es suya, porque quien conduce su vida, su coche, no es él, es Dios. Y Dios es un piloto que no falla, que no se estrella. Aparentemente, tú podrás estrellarte en tu vida, podrás tener aparentes fracasos, pero serán solo en apariencia, porque si verdaderamente tu vida la conduce Dios, tú nunca fallarás, no fallaréis nunca. Y sigue la promesa, fíjate que sigue la promesa: y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, doble promesa para el que se toma en serio su llamamiento y elección: no fallar nunca, y que te van a abrir de par en par las puertas del reino eterno, la eternidad. Es que lo que está en juego es la eternidad, el reino eterno. Que la eternidad no es ninguna broma, esto no es como el que se va a vivir durante unos años a un sitio, a un barrio, se aburre, se cansa, le hacen la vida imposible o lo que sea, y decide entonces venderlo o irse de alquiler a otro sitio o lo que sea, y cambia de sitio, de barrio. No. En la eternidad tú no puedes cambiar de destino. El destino es doble. Dos opciones: o te vas para arriba o te vas para abajo, o te salvas o te condenas. El destino es eterno, y aquí te dice que si te tomas en serio tu elección y tu llamamiento para vivir como verdadero hijo de Dios, no como hijo del diablo, no como un hijo tibio, porque los tibios son vomitados, sino que ratificas de verdad, ratificas con ahínco tu llamamiento y tu elección, se te van a abrir las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el falso papa con su falso magisterio, con toda su camarilla y su cohorte de aduladores y de falsos cardenales, falsos obispos? Porque al final se intoxican y se vuelven falsos al seguir a este personaje. ¿Qué es lo que hace? Él te abre de par en par las puertas del camino ancho de la perdición. Él te confirma, él te ratifica en la confusión, en el error y en el pecado. Es lo que hace ese falso magisterio de este gran impostor, de esta impostura religiosa que estamos viviendo, el 675 de este falso papa, frente a este falso papa que te confirma en el camino ancho de la perdición, que te dice que no te preocupes, que no es pecado, que bla 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 bla, te va confundiendo, te va envolviendo, te va hipnotizando, y se aprovecha de esa debilidad del ser humano, de ese enemigo del alma que es la carne, de ese enemigo del alma que es, bueno, pues todo lo que sabemos que es el hombre,
porque tiene la naturaleza herida por el pecado original y tendente al camino ancho. A nosotros lo que nos gusta, a los seres humanos, es lo fácil. Lo fácil, sin embargo, Dios te dice que no, que hay que esforzarse por ir por el camino estrecho, que hay que esforzarse por negarte a ti mismo, por cargar con la cruz de cada día y por seguir a Cristo. Así pues, nadie tiene excusa. Queremos que el Señor nos cuente entre sus elegidos. Ya lo somos en cuanto bautizados, pero ahora, para ser parte por completo de sus elegidos, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, para ser de esos pocos escogidos, tenemos que hacer nuestra parte, nuestra correspondencia a la vida de gracia. Y es aquí donde un verdadero papa, el primer papa San Pedro, nos lo deja muy claro en poquitas frases. Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Poned cada vez más. Y es que el seguimiento de Dios, las cosas de Dios, solamente tienen dos posibilidades. O crecemos o decrecemos. O crecemos en ese seguimiento, en esa identificación con Jesucristo, con su mentalidad, con sus pensamientos, con sus sentimientos, o decrecemos, o nos separamos de Él. O estás cerca de Él mediante el seguimiento, es que Cristo pasa y Cristo camina. Si tú no te pones activamente a seguirle, cada vez va a estar más lejos de ti. Si tú te quedas tirado en el camino, si tú te desvías con distracciones, Él sigue caminando. Y entonces tú vas perdiendo distancia con el Señor. Y Él se va separando. No es que Él se separe de ti, eres tú quien se separa de Él por no seguirle de cerca. Por distraerte. Por dejarte seducir por otros falsos dioses. Por otras falsas llamadas. Por cantos de sirena. Así que está muy claro. Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección, y de esa manera quizás podremos formar parte de sus elegidos, de esos pocos, porque muchos son llamados pero pocos escogidos, de esos pocos que el Señor tenga para darles algo muy especial, que la mayoría se va a perder. Se va a perder porque desprecian ese llamamiento y esa elección, porque no se toman en serio ese llamamiento y esa elección y no ponen ahínco en corresponder a la vida de gracia de Jesucristo. Y las promesas, volvemos a insistir, son tremendamente impresionantes, valiosas, porque no fallaréis nunca. El santo no falla nunca, porque su vida no es suya, ya no le pertenece, porque su vida ya no la conduce él, la conduce el Señor. Por tanto, es imposible que falle. No fallaréis nunca. Menuda promesa que nos hace hoy la palabra de Dios a través del primer Papa, y con la guinda de saber que se nos abrirán de par en par, fijaos, de par en par, no que te van a colar por un huequecito, como dice falsamente Bergoglio, con esa falsa devoción de la Virgen de los Mandarinos, que es una falsa devoción que dice que la Virgen, cuando San Pedro está descuidado, pues cuela a los granujas, a los que no se arrepienten, ni les importa el llamamiento del Señor ni nada, eso les cuela por un hueco, ¿verdad? No, al que verdaderamente se toma en serio el llamamiento y la elección del Señor, se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso aspiramos, por la gracia y la misericordia de Dios, que no quede por ti, que no quede por mí, y que cada día, como dice aquí, cada día pongamos cada vez más ahínco en ir ratificando ese llamamiento y elección. Tú has sido llamado, has sido llamada por Dios desde el bautismo, y si me estás escuchando y todavía no has sido bautizada, pues también te está llamando ahora el Señor para que recibas el bautismo. Y si te falta la confirmación, para que recibas la confirmación. Sea como sea, para que te tomes en serio tu llamamiento para vivir como verdadero hijo de Dios. Porque quienes pecan pertenecen al diablo. Pues el diablo es pecador desde el principio. Esto es palabra de Dios. Mientras que el que lucha contra el pecado y se toma en serio su llamamiento para vivir como hijo de Dios, y de verdad le da de corazón su vida a Dios y de verdad trata de trabajar para Dios, no fallará nunca. A eso aspiramos, a llegar al grado que Dios espere de nosotros. Que así sea, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.